Muy buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Choza, mis compañeros la doctora Paulina Varela y el doctor Alfredo Yáñez Arbizu. Hoy les venimos a presentar una clase que es o que consiste sobre desviación vertical disociada y desviación horizontal disociada. Pero antes que nada queremos agradecer a nuestros tutores que están aquí presentes, la doctora Abril Manríquez, la doctora Betty Muñoz, el doctor Rodrigo Mateos, el doctor Alanís, a la doctora Edith Joya, que ahorita va a llegar, y muy principalmente al doctor Villar, que se tomó el tiempo en su cumpleaños de venir acá a escuchar. Muy bien, entonces vamos a hablar ya sobre el tema. Primero, pues obviamente vamos a hablar de desviaciones. Es muy importante, yo sé que todo esto ya ustedes lo saben, pero recordar un poco de la anatomía de los músculos extraoculares. ¿Qué es lo básico? Que son 7. 6 músculos y un accesorio. Ahora, la gran mayoría de ellos se originan en el anillo tendinoso común o anillo de Zinn. Salvo algunas peculiaridades, vamos a ver que muchos tienen relación o que a veces es fácil recordarlos porque cuando uno hace esto, el otro hace exactamente lo contrario. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas leyes más adelante. La gran mayoría se insertan además en la esclera y bueno, ¿cuáles son? Pues estos son los 7. El elevador del párpado superior, que es el único que no se inserta directamente en el globo ocular. Pues como el nombre lo dice, su función es elevar el párpado. Entonces, viene y se inserta en la parte anterior del tarso. Ya de ahí tenemos recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medial, oblicuo superior y oblicuo inferior. Pudiéramos pensar que no va tanto al tema que estamos tocando ahorita, que son desviaciones con la espiral de Tillot, pero de todas formas quise agregarlo porque es un concepto que tenemos que tener muy presente. Quizás más que nada R0 y R1, que la cirugía que más comúnmente hacemos o que empezamos a hacer es la cirugía de terigión. Entonces, esto es algo que tenemos que tener 100% presente a la hora de hacer cualquier cirugía de terigión y muchas más. ¿Qué es la espiral de Tillot? Es una circunferencia imaginaria, vaya, no es una línea real, que nos dice cuál es la distancia entre cada uno de los rectos con el limbo corneal, perdón. Muy importante esto. Fíjense cómo el recto medio tiene una distancia únicamente de 5.5 milímetros con el limbo corneal y que da la casualidad que el recto medio pues está en la zona nasal donde más comúnmente se originan los terigiones. Entonces, parece que no, pero es muy fácil que se presenten complicaciones cuando tenemos esto en cuenta, que es una distancia pues mínima. Entonces, recto medio 5.5 milímetros, recto inferior 6.5, recto lateral 6.9 y recto superior 7.7 milímetros. Okay. Ahí está. Entonces, vamos a dividir los rectos, que ya dijimos que son 4, en horizontales y en verticales. En cuanto a los horizontales, pues tenemos el medial y el lateral. Ambos tienen su origen, como ya habíamos comentado, en el anillo de Zinn, una longitud similar de 40 milímetros. Se insertan, como ya lo dijimos, a 5.5 milímetros de limbo y a 6.9. Función principal. Ahora, en esta parte primero voy a ponerlo así, su función principal, pero no quiere decir que solamente tengan una función los músculos. Vamos a ver que tienen función primaria, secundaria y a veces terciaria. La función primaria del recto medial es la aducción y la del recto lateral es la abducción. En cuanto a la inervación, se las voy a poner muy sencillo. Sí es cierto, la gran mayoría se inervan o están inervados gracias al tercer par craneal, pero hay una mnemotecnia muy sencilla que pueden seguir para que no se les olvide, que es RL6, OS4 y R3. O sea que el recto lateral está inervado por el par 6, el oblicuo superior por el par 4, y ¿por qué R3? El resto de los músculos por el tercer par. ¿Sale? Ok, vamos a hablar ahora de los verticales. Igual, origen en el anillo de Zinn.
Inserción ya lo comentamos. Función principal del recto superior, elevar. Pues es el músculo que tenemos arriba, es el que vamos a utilizar si queremos ver hacia arriba. Recto inferior, totalmente lo contrario, deprimir, y su inervación, ambos dados por el tercer par. De los oblicuos, origen del oblicuo superior en el vértice de la órbita y del oblicuo inferior en el hueso maxilar, lateral a la fosa lagrimal. Ya hablamos de la inserción. Función del oblicuo superior es un movimiento de intorsión y del oblicuo inferior de extorsión. Inervación dada, como ya habíamos comentado, el oblicuo superior es el único que lo inerva, el cuarto par, y el oblicuo inferior, como muchos otros, por el tercer par. Y por último, el músculo accesorio que habíamos comentado, que es el elevador del párpado. Su función, elevar el párpado. Su inserción está en la superficie anterior del tarso, como habíamos platicado, y su inervación, uno más, el tercer par craneal. Ahora, algo que quiero comentar antes de avanzar, que es importante mencionar que los músculos trabajan en conjunto. Existe una ley, que es la ley de Hering, que dice que la inervación, o bueno, cuando se manda la señal para mover un músculo, digamos, hacia la izquierda, el ojo contrario recibe la misma señal con la misma intensidad y por eso es que los movimientos son uniformes. Cuando tenemos en cuenta el tema de desviaciones, esto es importante porque ¿por qué lleva el nombre de disociado? Porque lo normal es hacer un movimiento asociado. Lo que hace este. Disociado, ¿por qué? Porque lo que hace un ojo, el otro hace totalmente lo contrario, al menos se queda estático. Pero esa es la ley de Hering. Y existe además la ley de Sherrington que dice que básicamente para que un músculo pueda trabajar, el otro tiene que relajarse. En cuanto a la irrigación, pues es muy fácil. La gran mayoría están irrigados por la arteria oftálmica, pero de esta hay que entender que tiene dos ramas, la rama medial y la rama lateral. La rama medial se encarga de irrigar al recto medial, al recto inferior y al oblicuo inferior. La rama lateral al recto superior, al elevador del párpado y al oblicuo superior. Y el recto lateral tiene su principal irrigación por la arteria lagrimal, por eso es que está acá aparte, pero también recibe irrigación por parte de la rama lateral. Entonces ahí tiene ambos. Ok. El drenaje es muy sencillo. Drenan en la vena oftálmica superior e inferior y van y desembocan al seno cavernoso. Esto también es importante tenerlo en cuenta cuando vemos la facilidad para que quizás una infección de la base del cráneo pueda llegar al ojo o viceversa. Es cuando tenemos en cuenta este drenaje, que van y dan directo al seno cavernoso. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que ya mencionamos. Quise dejarlo ahí para cuando tengan la presentación, pues sea más fácil de encontrar, pero la gran mayoría por el tercer par, uno por el cuarto par y uno por el sexto par. Y esto es lo que les comentaba hace unos minutos. La acción primaria, la acción secundaria y la acción terciaria. Esto pues no nos vamos a poner ahorita así de lleno a desglosarlo todo, además es información que ustedes ya han leído antes, pero pues que tengan en cuenta más que cuál es la primaria, cuál es la secundaria y cuál es la terciaria, que sepan qué acciones puede tener cada músculo. Por ejemplo, el recto medio pues no tiene pierde. Aducción y si se fijan ya no hay más. Pero de aquí para abajo de los rectos inferior y superior y oblicuo inferior y superior, pues tienen 3 acciones. Entonces, tomémoslo en cuenta. ¿Puedes poner la luz, por favor? Rapidísimo, antes de irnos como tal a la patología, voy a dar una pequeñísima introducción de la materia que es muy importante en este caso, porque ¿dónde están los músculos que forman los movimientos de estos músculos? Vamos a ir entendiendo más de qué se puede encontrar este fallo.
Bueno, pues de manera inicial sabemos que pues, la vía visual va a iniciar en la retina a través de las células ganglionares y aquí vamos a tener una vía que se llama retinotalámica, que es donde va a llegar la información de la vía visual hacia el tálamo y vamos a tener la primera pues, serie de organizaciones a nivel de 7 capas histológicas. De aquí existe una vía que se llama tálamo cortical, que es donde se va ahora sí organizar de manera más profunda toda la información que nosotros obtenemos en la vía visual. Esto digo, es un tema un poquito ya más de neuroanatomía, pero hay una serie de estructuras que se llaman pilares de dominancia que se encarga de organizar toda la información y darle un sentido a un estímulo luminoso a generarlo a una imagen. Ahora, es bien importante que de la corteza visual sí se genera la imagen, pero no lo es todo, pues existen varias vías que van a ir a los diferentes lóbulos cerebrales que se llaman vías corticofuga. Estas vías, por eso las pongo con varias flechitas hacia los diferentes lóbulos, que nos van a dar que una imagen tenga sentido. Es por eso que nosotros podemos tener un aprendizaje visual, es por eso que nosotros podemos hacer que una imagen nos traiga un recuerdo, nos dé, pues no sé, un recuerdo de música, de un olor, porque está todo interconectado. Y al mismo tiempo, esta misma corteza genera otra, o sea, las vías son de ambos lados. Entonces, una vez que llegamos al tálamo, existe una vía muy importante que se llama el fascículo longitudinal medial, que es lo que nosotros hicimos de esta manera aquí, que es una vía nerviosa que va a bajar a lo largo del puente de la médula espinal, perdón, y aquí voy a mencionar principalmente los núcleos importantes para los movimientos de los músculos extraoculares. A nivel del mesencéfalo tenemos dos núcleos muy importantes, el NIR y el NIC. El NIR es el núcleo intersticial rostral. Entonces, en el NIR van a estar van a nacer las raíces del tercer nervio. Aquí va a haber dos subnúcleos que van a ser el superior, el inferior, o el anterior y el posterior. El superior y anterior nos va a inervar al recto superior y al elevador del párpado, mientras que el inferior nos va a inervar al recto medial, al recto inferior y al oblicuo inferior. De aquí vamos a pasar al núcleo intersticial de Cajal. Este nos va a inervar al cuarto con el oblicuo superior, pero va a tener una serie de vías que se van a conectar con el NPH, que este es un núcleo que se llama propósitos hipoglossi, que esto va a estar muy interconectado con el octavo par craneal y es por eso que vamos a tener una conjunción de los movimientos vestibulares. Digo, aquí no es exactamente el tema, pero existen desviaciones que se pueden presentar teniendo lesiones a nivel del oído. Entonces, ya por último, el núcleo propósitos hipoglossi también van a nacer las raíces del sexto, que nos va a dar la inervación del recto lateral. Entonces, en el momento en que nosotros estemos hablando de todos los movimientos que nos va a dar la DBD, vamos a entender a qué nivel estamos hablando en el sistema nervioso central y dónde se puede estar localizando la lesión. Creo que lo más importante de esto es que cuando un niño tiene un problema visual, no solamente está afectada la visión, está afectado todo el cerebro. Entonces, ¿por qué? Por todas estas vías corticofuga. ¿Ok? Creo que eso es lo más importante y simplemente para que se den una idea de en dónde se encuentran y el movimiento que nos van a dar. ¿Ok? Muy bien, entonces ya propiamente teniendo un poquito más las bases y los conocimientos, ya vamos a entrar así propiamente a la desviación vertical disociada. Históricamente, desde hace mucho también recibió varios nombres, como la hipertrofia alternante, una doble hipertrofia, una sursubducción alternante, una divergencia vertical disociada, o una hipertrofia o una hiperforia de oclusión. Es importante recalcar que la desviación vertical disociada es un complejo de estrabismo disociado, que no solo es también el vertical, también tenemos el horizontal y el torsional. Realmente el vertical tiene un poquito de predominio, pero también ya dependiendo cuando la exploración nosotros lo que tengamos o que lo que manifieste el paciente, se puede convertir en una horizontal o una torsional. Generalmente esta puede ser comitante o incomitante. Al momento que nosotros la podemos explorar, podemos ver que puede ser una latente, que también en el cover and cover también podemos detectar cómo se está manifestando. Inclusive en algunos pacientes cuando ya están muy cansados o puede haber que tengan este tipo de desviaciones. Algo que nunca se nos tiene que olvidar que en este complejo de estrabismos, la ley de Hering, como nos comentaba mi compañero Frankie, pues no obedece esta ley, ¿sale? Entonces, para que nunca se nos olvide. Y básicamente la desviación vertical disociada es un complejo de movimientos donde va a constar de
al ocluirlo de una elevación, de una abducción y una exciclotorsión. Al momento que nosotros lo vamos a dejar de ocluirlo, vamos a tener un movimiento de restitución, que va a ser depresión, aducción e enciclotorsión. ¿Sale? Suele ser bilateral, puede ser asimétrico, y el 90% está asociado a una endotropia congénita no acomodativa. También podemos tener nistagmo latente en un 70%. Aquí también vamos a encontrar posiciones compensadoras de la cabeza. Dos razones. La primera, pues sí, por el nistagmo. Hay posiciones que nosotros tenemos donde el paciente en ciertas posiciones reduce ese nistagmo y tiene un punto focal mucho mejor. El segundo es que también va a tener una adaptación motora porque va a mantener mejor una visión binocular. Es por eso que va a tener esta posición compensadora de la cabeza y lo van a tener entre un tercio de los pacientes más o menos. Algunos podrán pensar que es un tema de diplopia, pero no. Generalmente cuando el ojito se pierde una fusión al momento de que el ojo se desvía, esta desviación hace que el estímulo ya no existe, se suprima, entonces por eso no vamos a tener una diplopia. También se puede estar asociado con otros tipos de endotropias, exotropias acomodativas, síndrome de Duane, exotropias congénitas, también otros tipos de patologías como cataratas o que tengamos un retinoblastomas, un ojo único, cuestiones que hay también, por ejemplo, una ambliopía severa también tiene que ver porque generalmente no estamos dando ese punto focal. Y generalmente la presentación la vamos a encontrar entre los 2 y los 5 años de edad. En la desviación horizontal disociada, es un poquito menos frecuente. Les digo, aquí generalmente ya cuando lo vamos a valorar es cuando tenga el predominio horizontal más que el vertical. Generalmente aquí ya requiere un manejo quirúrgico mucho más específico y se va a caracterizar por un movimiento mucho más lento en la exodesviación a la oclusión, combinado con la hipertropia y la exciclotorsión con menos magnitud que la vertical. Esto generalmente ya es cuando lo estamos valorando. Muy bien. En las etiologías, que hay un montón de teorías. Yo pensé que eran 9, pero entre más leía, me encontraba todavía más teorías. Hay infinidad, obviamente nos vamos a enfocar en las principales o las más aceptadas. Hay unas teorías donde hay una hipofunción del recto superior, hay otras donde hay un poquito estímulo de la retina, entonces como no tiene este punto focal, hay esta desviación. Brown dice que la parte del estímulo de la parte nasal inferior de la retina, si está esta poca estimulación, va a haber una alteración en los reflejos optomotores, y va a ser monocular y va a ser esta deficiencia por este estímulo. Otros también autores dicen que hay un desequilibrio en la estimulación binocular. Y las principales que nos vamos a enfocar en estas, que la primera es justamente en el origen de los núcleos subcorticales, que la describe Bielchowski, y de hecho Bielchowski es quien da ya propiamente el nombre de la desviación vertical disociada. Entonces, como hay una excitación intermitente en estos núcleos, va a haber una alteración en el control de todos los mecanismos de la divergencia vertical. Entonces, aquí es donde vemos que se va hacia arriba. Otros autores, como Anderson, también dice que al momento de que hay esta alteración en estos núcleos corticales o subcorticales, hay una alteración en la regulación de todos los movimientos y sobre todo, puede ser tanto monoculares como binoculares. Prieto Díaz y Sousa Díaz hablan de esta fluctuación de monocular de los impulsos visuales, donde hay una alteración, como está fluctuando, los movimientos también de la divergencia ciclovertical se van a ver alterados. Posner y se llama Brodsky nos hablan de estos reflejos primitivos y el reflejo dorsal a la luz. Hablan un poquito muy parecido, pero se dice que en tiempos arcaicos, cuando vivíamos en penumbras y la luz venía de una superficie, generalmente, y lo vemos, por ejemplo, en los peces, que dan el ejemplo como más sencillo, si la luz viene de la superficie y viene directamente, pues ya sea la especie, en este caso el pez, generalmente hace un tilt o un movimiento
para que el ojito que tiene mayor estímulo se va hacia abajo y el que tiene menos estímulo se va hacia arriba. Ahora, si ponemos una luz de cada lado, pero que una tiene predominio de alguno de los dos lados, se hace esta desviación donde nuevamente el ojo que tenga mayor estímulo se va a ir hacia abajo y el que tiene menor hacia arriba. Entonces, generalmente esa teoría es la que está un poquito más aceptada y es donde ya vemos como en el humano tenemos esta estimulación focal o este estímulo donde si no está viendo correctamente se va al ojito, hacemos una desviación. Otro autor que es Guyton habla de esta teoría del reflejo visiovestibular, que habla un poquito de 3 mecanismos. El primero es que de esta fluctuación del estímulo que está entrando al cerebro, esta fluctuación binocular hace que sea por eso también es alternante y que al momento que ocluimos y eso, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, al ocluir el otro enfoca y viceversa. Si lo descluimos, pues se vuelve a ir, etc. El otro mecanismo es que es este reflejo fotoeléctrico dorsal, donde va aquí a modular, como esta alteración en este núcleo, esta modulación del tono vestibular central, pues no se va a dar, entonces se va a dar la vergencia ciclovertical. Y también nos habla nada más un poquito del bloqueo del nistagmus latente que ya les mencionaba. Al momento, generalmente cuando se ocluye, inicia este nistagmus y los que van a bloquear van a ser los oblicuos superiores. Y también, como ya dijo Frankie, como nuestras acciones de los oblicuos superiores va a hacer que haya una depresión, una aducción y una enciclotorsión, es lo que también vamos a manifestar al momento del momento de hacer el cover a cover o la exploración, es lo que tenemos, porque aquí los oblicuos es lo que nos está ayudando a esta contraparte. Y el reflejo de fijación compensatorio, que pues va a ser la hipertrofia del ojo no fijador. De igual manera, todo esto lo vemos más durante la exploración, porque generalmente todos estímulos. Y como vemos, como también nos decía mi compañero Alfredo, generalmente a pesar de que hay muchas las teorías y del estímulo de la retina, así los más aceptados tienen que ver más en la parte del cerebro, justamente en las partes de los núcleos. Y encontramos este artículo que es de 2022, donde todos los niños que son prematuros, que tienen una leucomalacia periventricular, todos van a tener un complejo de estrabismo disociado. Generalmente el 61% lo tienen en leve, donde estos 61 van a presentar un nistagmus de 20% y generalmente de los 3 estrabismos del complejo, el vertical lo van a tener un 13%. Los que tienen ya una manifestación moderada de 74%, van a tener un nistagmus de 47% y un DVD de 28%. Y los que tienen ya un complejo muy severo de 88%, el nistagmus lo van a encontrar en 40% y la DVD en un 30%. Entonces, generalmente, como dice Alfredo, aquí los que nos va a ayudar mucho es al momento de la exploración, y si tienen muchos el antecedente de que hay alguna situación cerebral o algo así, vamos a encontrar este tipo de complejos de estrabismo. Muy bien, el cuadro clínico, pues vamos a tener una hipertrofia intermitente o de ángulo variable. El ángulo variable va a ser dependiendo obviamente del cover and cover. Generalmente entre lo hacemos puede ser que el ángulo se pueda crecer, es difícil valorarlo, pero siempre hay que medirlo de manera monocular. Va a haber una abducción y una exciclotorsión. La tortícula es torsión directa o inversa de un 20 a 40%, es también lo que les comentaba en cuanto a la posición compensadora de la cabeza. Puede ser compensado o no compensado, y simétrica o asimétrica. Realmente siempre es bilateral, y cuando se ve cuando es muy asimétrica, podemos llegar a pensar que es unilateral. Sin embargo, eso no quiere decir que sí sea bilateral. Se puede pensar por la simetría, pero eso no nos confirma que vaya a ser unilateral. Muy bien. Entonces, empezamos ahora sí con el diagnóstico o con la exploración. Hay varias maniobras. La oclusión monocular siempre es la primera con el oclusor translúcido o de Spielman.
donde aquí obviamente esto nos permite ver, como es translúcido, nos permite ver la desviación, ¿sale? En cuanto a la magnitud, también la podemos medir con prismas. Aquí hay dos, está la prueba de Krivsky, donde ponemos el prisma en el ojo fijador. Mientras lo vamos poniendo en el ojo fijador, el ojo que no está fijando o que está en desviación va a empezar a hacer un punto de fijación. Al contrario de White, que en White sí se pone el prisma en el ojo que está desviado. Lo vamos poniendo hasta que consigamos que pues ya fije. Se va a hacer una escala de cruces que obviamente entre más cruces tenemos una desviación dióptrica pues mayor. De una cruz vamos a hablar de unas 5 dioptrías, 2 cruces de 10 dioptrías, 3 cruces de 15 dioptrías y más de 4 cruces vamos a ver unas 20 dioptrías de desviación. El fenómeno de Vilchowsky, esta es una prueba donde se ocluye el ojo que está desviado y se pone un filtro rojo en el ojo fijador. Generalmente lo ponemos y en el otro ojito, inclusive hay como tonalidades de rojo. Podemos poner un rojo más tenue y vemos que va bajando. Realmente el movimiento del otro ojito, mientras vamos poniendo la tonalidad de rojo entre más fuerte, podemos ir viendo que va bajando poco a poquito, poco a poquito. ¿Sale? Este es diferente a la prueba de Vilchowsky, que generalmente hacemos que giren la cabeza y vemos las hipertropias y luego para el otro lado. Es muy diferente al fenómeno de Vilchowsky, que también la prueba de Vilchowsky también la hacemos para ver cómo está haciendo estos puntos de fijaciones con las oclusiones. La maniobra de Posner, esta nos va a ayudar si tenemos dudas, si es un DVD. Generalmente también nos ayuda a hacer diagnósticos diferenciales, pero si tenemos duda y queremos confirmarlo, lo hacemos con la maniobra de Posner. Entonces, ocluimos el ojo, el no fijador, igual con el el fijador, perdón, lo vamos a ir tapando y vemos cómo igual, o sea, lo tapamos y vamos viendo cómo va bajando. Realmente cuando lo excluimos y así, hace un movimiento rápido hacia abajo donde ya como que hace ese punto de fijación. Bueno, ahora es muy importante diferenciar entre si nosotros tenemos solamente una DVD o también tenemos una hiperfunción de un músculo, específicamente el oblicuo inferior, en este caso, porque el oblicuo inferior en algunos movimientos nos va a dar también hipertropias. Entonces, es bien importante cuando tienes esta patología diferenciar si tu hipertrofia está ocasionada por una DVD o por la hiperfunción, porque el tratamiento es completamente distinto, quirúrgicamente hablando. Entonces, de manera importante, cuando nosotros tenemos una DVD, siempre, una vez que ocluimos el ojo, por eso tiene este circulito, lo ocluimos, nuestro ojo va a tener una hipertrofia. Entonces, cuando nosotros hagamos movimientos de abducción y aducción, nuestro ojito siempre va a estar en hipertrofia. En cambio, cuando tenemos una hiperfunción del oblicuo inferior más la DVD, nuestro ojo inicialmente a una abducción va a tener una hipertrofia, pero esta hipertrofia va a aumentar mientras nosotros hagamos una aducción. Si solamente tenemos una hiperfunción del oblicuo izquierdo sin DVD, nosotros vamos a tener que nuestro ojo va a iniciar sin hipertrofia, pero mientras nosotros hagamos ese movimiento de aducción, se va a ir a la hipertrofia. Mientras tanto, si nosotros tenemos una hiperfunción de ambos oblicuos inferiores sin una DVD, por una ley de Hering y un movimiento compensatorio del oblicuo superior, vamos a tener primero que nuestra posición inicial va a ser una hipotropia y mientras movemos nuestro ojo hacia la aducción, se va a ir hacia hipertropia. Esto obviamente es ocluyendo el ojo no fijador y pidiéndole al ojo fijador que realice los movimientos. Nosotros solamente nos vamos a fijar en el oclusor translúcido y viendo cómo va a ir desviando el ojo no fijador. Nada más, Alfredo, nada más, generalmente nosotros aquí, o sea, lo que vemos es el nivel de los puntitos. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que es combinado, porque si fuera una DVD solita, vemos que todo va parejito. Entonces, igual con la hiperfunción del oblicuo inferior, vemos que es muy poquita lo que está haciendo haciéndose un poquito la hiperfunción hacia arriba. Pero generalmente aquí cuando ya está continua vemos que está completamente horizontal. Entonces nuestro punto siempre
es importante tener que el ojo que está fijando, ese es nuestro punto sano o nuestro punto de salida, de ahí para poder valorar el otro y ver el grado de que estamos teniendo de desviación. Bueno, ahorita les vamos a poner este artículo que básicamente es un artículo que morfológicamente estudió las inserciones de los músculos extraoculares mediante estudios de resonancia magnética, buscando que la DBD tuviera pues una etiología más mecánica que a nivel del sistema nervioso central. La realidad es que esta serie de estudios se dieron cuenta que con personas tanto con DBD como sin DBD no hay una diferencia entre las diferentes inserciones de los músculos a nivel del globo ocular, por lo tanto, no hay una pues etiología mecánica o físicamente hablando de esta patología, por lo cual es muy importante tener siempre en cuenta pues el esquema de este lado del sistema nervioso, ¿no? Ahora, el tratamiento va a depender de dos cosas, si la DBD está compensada o si no está compensada. Si está compensada, pues básicamente es que solamente va a manifestarse cuando nosotros la provoquemos, y cuando no está compensada es que va a estarse manifestando todo el tiempo. Como sabemos, muchos de los estrabismos se van a manejar inicialmente dando la mejor corrección visual a cada paciente, porque de esta manera podemos mejorar las desviaciones. En este caso, cuando está compensada, es decir, que solamente se manifiesta cuando nosotros la provocamos, hay que darle su refracción cicloplégica al paciente, y lo que vamos a intentar siempre es evitar la supresión, es decir, evitar que mediante una desviación el ojo puede empezar a tener diplopia y el cerebro se llene de neurotransmisores inhibitorios y genere una supresión a nivel del sistema nervioso central de esa doble imagen. Entonces siempre vamos a mantener que nuestros dos ojos estén funcionando. Entonces por eso lo manejaba solo cuando no existiera la ambliopía. Ahora, cuando no está compensada, sí vamos a pasar al tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico se va a dividir, bueno, en tres realmente, porque podemos tener la desviación vertical, donde los movimientos verticales van a ser los principales, la horizontal, donde lo principal va a ser la exo en lugar de la hipertrofia, y obviamente cuando tengamos, aparte de la DBD, la hiperfunción del oblicuo inferior. Entonces, cuando nosotros no tenemos una hiperfunción del oblicuo inferior, siempre vamos a hacer retroinserciones. Entonces, las retroinserciones en caso de una DBD, quiere decir que el movimiento vertical es el primordial, van a ser retroinserciones de los rectos superiores. Pero a diferencia de una exo común, estas retroinserciones son muy amplias. ¿Qué quiere decir? Los que han podido entrar a cirugías de estrabismo, se ve que dependiendo de los prismas, de las dioptrías prismáticas que tenga la desviación, vemos la cantidad de milímetros que vamos a retroinsertar ese músculo. En este caso, ahorita les voy a enseñar las tablitas, pero vamos a utilizar medidas muchísimo más amplias, a partir de los 8 milímetros de reinserción. Entonces, esto, digo, para los que han entrado a cirugías de estrabismo, saben que a pesar de que son milímetros, a nivel del globo ocular, son bastante amplias. Obviamente, si no nos alcanza a darle esas retroinserciones, porque muchas de estas retroinserciones son a nivel ecuatorial o incluso lo pasamos, podemos hacer resección de rectos inferiores para apoyarnos. Y obviamente cuando hablamos de los casos de DHD, donde la exotropia es el movimiento principal, vamos a hacer retroinserción de rectos laterales. Y ahora cuando tengamos una hiperfunción del oblicuo inferior, vamos a realizar otro tipo de cirugía que se llama transposición anterior del oblicuo inferior o TAOI, que ahorita les voy a hablar un poquito más de estas dos. En la retroinserción de los rectos superiores, esta tablita es lo que yo les quería mencionar, que aproximadamente de 10 dioptrías de desviación ya vamos a empezar a hacer retroinserciones de 8 milímetros y superiores. Como podemos ver aquí, podemos llegar hasta los 14 milímetros. Entonces, como les comentaba, estas son retroinserciones muy amplias que en ocasiones no van a alcanzar, incluso vamos a tener que dejar esta sutura flotante, ¿no? Para que pueda alcanzar a tener esa magnitud de retroinserción. Aquí les voy a poner un video de una de estas cirugías. Esta es una retroinserción del oblicuo superior. Vamos a tratar de irnos un poquito, pues rapidito, no sé si haya necesidad de adelantarle, pero vamos a hacer esta incisión base fornix, vamos a abrir conjuntiva, vamos a abrir tenon, vamos a hacer esta disección roma y localizar el músculo recto superior. Aquí se toma
de manera inicial con el gancho y lo único que va a hacer el cirujano es comenzar a retirar tenón de la fascia muscular. Voy a adelantarlo un poquito, aquí solamente está retirando tenón. Una vez que se alcanza a liberar, aquí sigue retirando tenón. Aquí. Una vez que se libera por completo el músculo, vamos a hacer estas suturas para poder nosotros tomar el vientre muscular. Se hacen 3 suturas de cada lado. Número 1, estas suturas nos ayudan a tomar el vientre muscular de manera planita, es decir, que no se nos arrugue, por eso se hacen 3 de cada lado y al mismo tiempo estas suturas nos ayudan a ocluir los vasos para que al momento nosotros de cortar este músculo a nivel de su inserción no tengamos un sangrado. Entonces aquí sigue el cirujano suturando y aquí finalmente vamos a cortar el vientre muscular una vez que ya lo tengamos suturado. Y ya tenemos nuestro músculo. Se limpia la esclera siempre para poder realizar nuestros puntos de anclaje y obviamente hay que medir nuestra retroinserción. Si aquí nos podemos ver, nos podemos dar cuenta, ¿se acuerdan a cuántos milímetros estaba el oblicuo superior del limbo esclerocorneal? Más de 7. Y aquí estamos todavía retrasándolo más. Entonces, como pueden darse cuenta, sí son retroinserciones muy, muy amplias. Se hacen 2 puntos esclerales, son los que podemos ver aquí, donde se va a fijar nuestro vientre muscular. Aquí podemos ver que hace la segunda medición para hacer el siguiente punto. Igual el punto escleral. Hay que recordar que estos puntos se tienen que hacer con extremo cuidado porque si recordarán las áreas donde la esclera es más delgada van a ser al nivel del limbo, a nivel de la inserción de los músculos y a nivel del nervio óptico. Y aquí simplemente se realiza la sutura y se lleva el músculo a la posición que nosotros hayamos medido. Se vuelve a medir para ver que haya quedado de manera adecuada donde nosotros lo queríamos. Y bueno, aquí este cirujano, que es un cirujano español de apellido Castilla, pues realmente hace un punto extra al centro para que el músculo quede fijado incluso en su porción medial. Ya de ahí solamente se cierra la herida conjuntival y terminamos la cirugía. Perfecto. Ahora, este artículo nos habla de que una vez que nosotros tenemos una desviación vertical disociada que es asimétrica, nos dice que sí podemos realizar incluso cirugías asimétricas. ¿Qué quiere decir? Que si de un ojo tenemos una desviación de más de, no sé, 20 dioptrías y del otro solamente son 10, se pueden realizar cirugías asimétricas y no va a haber ningún problema con el ojo fijador, es decir, que el ojo fijador tengamos un problema después de estas cirugías que se vuelva a desviar o que por intentar no tocar el fijador para evitar una mayor desviación se nos vaya a empeorar la desviación vertical disociada. De aquí vamos a hablar simplemente de la retroinserción de los rectos laterales en caso de la DHD, que es decir, en caso de que nuestro movimiento predisponente o predominante sea una exotropia. Igual, según las dioptrías, van a ser las resecciones que nosotros vamos a hacer en milímetros. Y por último, vamos a hablar un poquito de la TAOI o de la transposición anterior del oblicuo inferior. Aquí, cuando nosotros tenemos, que ya lo medimos con la maniobra que les mencionamos hace rato, que no solamente es la DVD, sino que también nuestro oblicuo inferior está haciendo una hiperfunción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desinsertar el músculo oblicuo inferior y lo vamos a reinsertar a la altura del recto inferior. Ahorita les voy a poner un video igual para que ustedes lo puedan ver. Esta es una cirugía que la realidad pues ya es un poquito más compleja, no es tan común,
pero la técnica se llama Elliott-Nankin. El punto o el lugar donde se inserta el oblicuo inferior, que es literalmente paralelo al recto inferior, se llama punto de Elliott-Nankin. La realidad es que en las diferentes literaturas existen varios puntos, es decir, varias medidas en donde se puede ir insertando, pero todas se han demostrado que tienen una buena resolución al problema. En este próximo video que les voy a poner, pues bueno, ya aquí vemos que ya se hizo la disección Roma, y aquí lo que podemos ver es el cuadrante inferotemporal. El cuadrante inferotemporal, que ya se realizó la disección Roma y podemos ver la esclera, y lo que vamos a ver a continuación va a ser cómo se toma el oblicuo inferior. Y se va al fondo con el ganchito, y eso que está ahí es el oblicuo inferior. Recordemos que el oblicuo inferior está insertado aproximadamente unos 9 milímetros por detrás del recto lateral. Entonces, sí hay que ir un poco profundo por este músculo. Ahora, importantísimo mencionar que a diferencia de la cirugía de los rectos tienen mucha tensión. Por eso siempre se tienen que asegurar antes de cortar el vientre muscular. En caso de los oblicuos, el oblicuo no está tan a tensión. Por lo tanto, ahorita lo vamos a ver en el video. Ahorita obviamente solamente está quitando tenón, pero incluso el cirujano corta el músculo antes de asegurarlo. Ahorita lo vamos a ver. Ahí. Apenas lo asegura con una pincita y lo corta desde la raíz. Y la realidad, como ustedes lo pueden ver, no hay una tracción, no hay una fuerza que lo empuje hacia el fondo de la órbita, porque la realidad es que no hay tanto. Entonces ahí mismo se realizan las mismas suturas para poder fijar nuestro vientre muscular. Vamos a ir adelantando un poquito. Una vez que ya se tiene fijado, lo que va a hacer el cirujano a continuación es buscar ahora el recto inferior con el gancho, y una vez que lo tiene, lo único que vamos a hacer es reinsertar el oblicuo paralelo al recto inferior. Esto nos quita, evidentemente, toda la fuerza del oblicuo inferior para hacer una elevación, pero sigue teniendo fuerza suficiente para hacer el resto de sus movimientos. Una vez que hace las dos suturas, los dos puntos, perdón, se asegura el vientre muscular. Como vemos, siempre tiene el cirujano su recto inferior en el gancho para no perder su perspectiva. Y una vez que lo tiene, suelta ambos músculos y solamente se repara la herida conjuntival. Ahora, pues realmente este es un artículo que nos habla de las diferentes aproximaciones quirúrgicas que nos puede dar este tipo de padecimiento. La realidad es que este artículo tiene grupos muy pequeños, es un grupo de 10 pacientes y otro de 13, pero nos habla de que solamente hubo en el primero, que nos habla de la retroinserción amplia del recto superior, de 10 pacientes solamente hubo 2 fallos en el tratamiento, y en la TAOI de 13 pacientes solamente hubo un fallo al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que lo más probable es que estos fallos se hayan debido probablemente a una mala medición, por ejemplo, pero que los tratamientos son completamente efectivos. Entonces, a pesar de que estamos hablando de un tema que probablemente no tenga en este momento algo terriblemente innovador, yo creo que es un tema muy importante, porque a pesar de que no se ve tan seguido en la consulta, es un tema importante porque nos puede llegar a dar una ambliopía, lo podemos llegar a confundir con muchos otros padecimientos de desviaciones. Yo creo que lo más importante que quiero que se queden es que esta patología está dado por algún daño a nivel del sistema nervioso central. ¿A qué altura? A la altura del mesencéfalo, porque es donde va a estar los núcleos que nos van a afectar principalmente los músculos del tercer par craneal. Entonces, de aquí pueden partir muchísimas investigaciones para ver dónde exactamente, a nivel de qué subnúcleo se va a encontrar esta lesión y cómo podemos hacer algo para prevenirlo. Y recuerden siempre, cualquier
niño que tenga un problema visual, no solamente tiene un problema visual, tiene un problema a nivel del sistema nervioso central y van a estar afectados todos los hitos del desarrollo. Entonces, si ustedes tratan a un niño para que no tenga una ambliopía, para que no tenga una supresión, van a hacer que ese cerebro no tenga o sea, que no se llene de neurotransmisores inhibitorios y retrase su desarrollo. Bueno. Y ya por último, ¿podemos prender la luz, por favor? Gracias. Antes de pasar ya al último a los comentarios, no queremos dejar pasar algo muy importante, que es el cumpleaños del doctor Villar. Doctor Villar, muchas felicidades. Queremos decir que lo queremos todos mucho. Estamos muy agradecidos con usted por abrirnos su consultorio, su corazón, por enseñarnos generación tras generación estar con usted. De verdad, muchas gracias. Y yo creo que antes de ya terminar con los comentarios de la clase y eso, creo que nadie se puede ir sin que la corporativa esté en la nube. Y esperamos que renovar la garantía de más de 100 años, que nos dure muchos, muchos años más. Y si me ayudan a cantarle las mañanitas, por favor. La mañana. Las mañanitas que cantaba el rey David. Van a aportar. Un gusto, doctor. Muy bien, te felicito. Si me permiten unas 2 o 3 cosas. Sí, claro que sí. Las anteriorizaciones de oblicuos inferiores son muy raras. Al menos yo tengo algunos años haciendo esto y nunca las hice, nunca las he hecho y no las haré. Porque técnicamente no es fácil, como bien lo dijiste. 2, casi siempre los procedimientos debilitadores de oblicuo inferior se hacen miectomías. Yo, al menos allá en mi pueblo, no hay nadie que haga anteriorizaciones porque la sobreacción del oblicuo inferior en las anteriorizaciones es como si lo operas y no le hiciste nada. Entonces, no las miotomías, porque el momento en que tú simplemente cortas el oblicuo inferior y se pega la esclerótica, haz de cuenta que no hiciste un debilitamiento, se hacen miectomías, se pone un músculo de un lado al otro músculo y se quita un... Ahora, decías, ¿por qué al cortar el músculo no se nos va? ¿Alguien sabe cuánto mide el tendón del oblicuo inferior? Eso lo van a preguntar en el consejo algún día. ¿Cuál es el músculo extraocular con el menor tendón? El oblicuo inferior tiene 1 milímetro de tendón. Otra cosa que, basado en mi experiencia, es que las retroimplantaciones del recto superior de 12 y 14 milímetros, yo no sé de alguien que las haga, no sé, Víctor, sí. Okay. Pero si estás considerando que estás a 8 milímetros y echas el músculo 12 o 14, pues ya estás en el nervio óptico, en un ojo de 20. Ahí lo quiero. En un ojo de 23 milímetros. Y luego la técnica del doctor español donde suturaba, no sé cómo le hizo, porque estás hablando de 0.5 milímetros de grosor escleral. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué estructura está ahí vascular que si le pegas se hace, bueno, ya dije todo, se hace un caos y no hay cirugía? ¿Qué se les ocurre? El drenaje de que 5 venas están ahí, allá, las vorticosas. Yo mando con mi aguja ahí atrás y hago un caos. Simplemente tengo que suspender mi cirugía. Entonces, en 1988, Guyton y Repka en Hopkins diseñaron una técnica que lo mencionaste, doctor, de suturas flotantes o hangback. Sus maestros seguramente, casi todo el mundo está haciendo esto porque tú vas y te suturas en la esclerótica, en la inserción, que aunque está apenas a 0.3 milímetros, es muy seguro porque si yo perforo ahí, que van a perforar ojos, se los puedo garantizar. No es lo mismo perforar en la retina, en la mácula, en la vorticosa, que perforar en la inserción
donde a 3 milímetros no pasa nada. Por eso ponemos los antiangiogénicos ahí, porque no tenemos desprendimientos de retina. Entonces, si ustedes me perforan la inserción, no pasa nada, aunque no es lo ideal. Pero de ahí cuelgas el músculo, 3, 4, 5, 8 milímetros, ¿no? Entonces, ya las inserciones de esclera cada vez se hacen menos. Los residentes nuevos, no sé qué técnica hagas, Víctor, pero cada vez es menos riesgoso hacer esto. Y bueno, después de que hable mucho, pero si al final hay un poquito de tiempo, les quiero enseñar una mnemotécnica que algunos en Hidalgo se los he mostrado, porque ahorita a lo mejor se aprende en la función primaria, secundaria y terciaria, pero dentro de 15 días no se van a acordar, porque entonces cuando yo hice mi entrenamiento hace 34 años, mi profesor me enseñó un dibujito muy bonito, que me da pena quitar ese, pero no lo está en ninguna diapositiva. Pero si me regalan 10 minutos, les enseño una mnemotécnica para que no se los tienen que machetear porque se les van a olvidar. Por cierto, tu clase es maravillosa. Pero bueno, ahorita que, no sé, Víctor, ¿algún comentario? Nos esperamos a que... No. Bueno, no sé si se escucha. Sí. Yo sí he tenido oportunidad de operar los músculos oblicuos inferiores como una antielevación, que es como le llaman a la anteroinserción. Le llaman una antielevación porque es como decir, en vez de que suba, yo lo freno y lo hago que no suba para que la desviación vertical disociada se logre controlar, porque en mi opinión, la desviación vertical disociada no se cura. Se puede controlar, se puede compensar, pero siempre va a dar persistencia de este problema. Cuando hemos operado los oblicuos inferiores, como dice el doctor Alanís, es un problema que a la hora de ponerlo pegadito al recto inferior, ¿sí? Aunque digan que este punto maravilloso que incluso Juan Omar Páez dice que él lo hace y no tiene las consecuencias que yo veo, yo, en todos los casos que he visto, se hace un síndrome en B salvaje, como una hiperfunción de los oblicuos inferiores, pero como hacen antielevación, no puede ser hiperfunción, pero en la mirada arriba los papás se espantan porque abren los ojos tremendamente. Entonces, en estos casos, a final de cuentas, lo tengo que volver a entrar, quitar el oblicuo inferior y hacer una miectomía, como dice el doctor Alanís. Entonces, el oblicuo, la desviación vertical disociada, para mí, entre más sensorial lo manejemos y menos motor, mejor. Correcto. Y en los casos que dicen que retroimplantar 14 milímetros, dejarlo en la cola del caballo, en la médula espinal, es muy difícil. Y una vez escuchando eso en el Centro Mexicano de Estrabismo, la doctora que estaba explicando, no, yo los dejo a 19 milímetros, y entonces saca una tarjeta roja, ¿cómo se llama? El estrabólogo español dice: mentirosa, porque ¿cómo es posible que me digas que vas a hacer 19 milímetros de retroimplante más 7 que hay? Pues a dónde lo dejas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es más, hacer todo más conservador, sí entender lo que es una desviación vertical disociada, que viene a ser un problema de mucho estrabismo, de mucho no acomodativo, de mucha estrabismo complejo y de muy temprana aparición. Entre más temprana aparición, entre más severo es el estrabismo, más se acompaña de desviación vertical disociada, pero si sensorialmente lo corregimos muy bien, no sufrimos. Bueno, puedo volver. Me da mucha pena. Digo, aquí quédense con lo más simple. O sea, lo más simple, como les dicen, es la miectomía, ¿sí? Es importante que conozcan las técnicas, que sepan que hay varias formas en las que se ha estudiado que puede haber mejoría, pero quédense con la experiencia de sus maestros, porque a fin de cuentas
cada quien les va a hablar como les va en la feria y la experiencia de muchos años, vaya que es la que cuenta. ¿Sale? El colmillo. Este dibujo me lo enseñaron hace muchos años. Algunos se me quedan algo. Y una pena porque el dibujo es muy feo. Perdón, Lo le quise voy a hacer. Entonces, siempre me queda muy feo, pero espero que ustedes lo hagan más bonito. Partiendo de la idea que esta fuera nuestra nariz, vamos a hacer dos cruces así. Este es un dibujito que no creo que batallen para aprendérselo. Y en las funciones de los músculos, tenemos que estos son nuestros rectos medios, nuestros rectos laterales, ¿sí? Este es nuestro recto inferior, oblicuo superior, recto inferior, recto superior, oblicuo inferior, oblicuo inferior, recto superior. Entonces, para acordarnos de las funciones primarias, secundarias y terciarias, es bien fácil. Vamos a ponerles, voy a cambiar el color, una flechita a cada puntita. Vamos a hacer esto, en todas. Y con esto tenemos nuestra función primaria. Es muy fácil. Así siempre se van a acordar que el lateral tiene abducción. Esta es nuestra nariz, acuérdense. Voy a tirar una línea aquí, se me olvidó esto. Y luego dices, bueno, ¿cuál es la función secundaria de cada músculo? Vamos a hacer unas flechitas que vayan hacia AD. Así nada más. Entonces tenemos que nuestra función secundaria del recto superior es, aquí está mi nariz, ADD, ¿verdad? Y lo mismo aquí. Y las terciarias son las que siempre se me olvidan a mí. Entonces vamos a hacer no hay otro color, pero bueno, con negro. Yo les digo que hagan como un corazoncito aquí. Esto lo elevan y me hacen esto. Y ya están todas las funciones de los músculos extraoculares. Si consideramos que esto es una línea recta, pues el recto superior es elevador, aductor y inciclo. Ya con eso, entonces háganse un corazoncito aquí arriba y nunca, si no se las aprenden, este dibujo lo hacen en 3 minutos y ya tienen todas. Para que no se les olvide. Al contrario. Pero